Señor, por las luchas que el mundo me da, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia trae, y aprendo que debo de amar y saber comprender, pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro podré mirar y allí estarás. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a mi hermano, a David, y Dios bendiga a todos los que están aquí con mi hermano, y somos pocos, amén, pero Dios bendiga a todos. Y vamos, hermanos, a meditar en esta hora en la palabra del Señor, amén. Para ello vamos a ir allá a 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. En este día vamos a darle el mensaje que lleva por nombre a ser agradecidos con Dios, hermanos, a dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Dios es bueno, es misericordioso, porque estamos aquí hoy, por eso debemos ser agradecidos, amén. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Voy a estar leyendo esta porción de la palabra. Es corto, dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, bendice esta palabra, Señor, bendice tus siervos, bendice la iglesia, bendice a todo el ministerio, Padre, bendice a la humanidad, Padre, a todos los que están padeciendo, sufriendo.
pasando pruebas, enfermedades, luchas, Señor, en medio de todas estas pruebas y luchas, Señor, ahí está tu mano poderosa, Padre, en cada uno de ellos. Te rogamos también, Señor, que bendigas y guardes acá a mi hermano Ángel, a su esposa, en el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando en esta palabra, hermanos. Y bueno, hace unos años atrás se hizo una encuesta de los 5 países donde más bien se vivía, donde mejor se vivía, más felices las gentes, dice, y 5 lugares, 5 países, y se sorprendieron todos porque esos países, hermanos, no eran países que estaban una economía muy grande o mucho trabajo o mucho progreso. Se sorprendieron porque eran países no muy ricos, pero un poco pobres, pero la gente era feliz en esos lugares y recomendaban para vivir ahí en esos lugares porque ahí había mucha felicidad, mucho gozo. Y estuvieron entrevistando a la gente, hermanos, a las personas, y les decían que por qué ellos eran felices, por qué ese lugar era pues un lugar, hermanos, placentero, y no se quejaban esas gentes y decían ¿por qué ustedes son felices aquí así como viven y como son? Y ellos decían, mira, lo que nosotros tenemos es que somos bien agradecidos, somos muy agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos, más que nada por lo que tenemos, somos agradecidos, amén. Y ciertamente, hermano, el ser agradecido, el darle gracias a Dios, un pastor dijo 10 cosas que debemos de dar gracias, unas cuantas solamente, él dijo, y dice, cuando te levantas, porque te despertaste. Cuando prendes la luz, porque tienes energía eléctrica, porque hay gente que vive sin energía eléctrica. Dice, luego te vas a echar un baño y a lavar los dientes, y gracias porque tienes agua. Porque hay lugares donde no hay agua, o hay, y tienen que ir kilómetros o una distancia larga para poder traer el agua. Dice, nosotros la tenemos, nada más abrimos la llave. Luego sales a tu casa y vas a tu trabajo y te subes a tu carro y dices, gracias también porque tengo un carro, porque hay gente que no tiene carro, tengo un transporte. Y luego vas a tu trabajo y dices, gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Y bueno, vas y estás en el trabajo y comes, y luego vas a tu casa y descansas. También el alimento, hermanos, gracias por el alimento, porque hay mucha gente que no tiene comida. De verdad, hace unos días mi hermana en México me decía, muy preocupada, me habló ella de México, me dijo, oye, sí es cierto lo que están diciendo, porque aquí llegó una señora, dice que allá ya no hay comida en Estados Unidos. Le digo, ¿quién te dijo eso? Dice, no, una señora que acaba de llegar de Estados Unidos. Le digo, no, olvídate, gracias a Dios hay comida aquí, mucha comida. Le digo, gracias a Dios. Le digo, a lo mejor no hay trabajo, pero nos están ayudando con comida, el gobierno, y en unas partes dan comida. Le digo, gloria a Dios, comida sí hay. Entonces, por todas esas cosas, hermano, uno debe de ser agradecido. Uno debe dar gracias a Dios. Luego vamos a dormir por la noche, ¿y qué pasa, hermanos? Pues gracias que tenemos un lugar donde dormir, donde descansar. Una casa, un lugar donde habitar, donde descansar. Y usted me dirá, es que hay gente enferma, hay gente que está sufriendo. Bueno, hermanos, hay gente que está enferma, pero no está muerta. Todavía hay una esperanza, porque con Dios nunca se pierde la esperanza. Una vez hubo un accidente, hermanos, y pues, hermanos, el carro se destruyó y estaba la gente bien preocupada por el carro. Y decían, bueno, es que el carro, pero la gente, decía un hermano, dice, ustedes deben de estar contentos porque ustedes están bien. El carro no importa, el carro se puede, otro carro pueden tener. Pero la vida es muy buena, hermano, que Dios nos concede la vida, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hay muchos motivos, hay muchas razones por qué ser agradecidos. Dios siempre, hermanos, nos da todo lo que pedimos. A veces no, pero por algo, a veces un propósito que Dios tiene. A veces pasamos por una prueba, por una lucha. Dios a veces nos está probando, Quiero leerle algo que apunté hace rato, hermanos, antes de ver el mensaje y de mirar también el versículo que estábamos leyendo. Dice, cuando eres una persona agradecida, tu mente se enfoca en lo que tienes y no en lo que te falta.
Ese simple hecho te hace ser muy feliz. Mire, mi hermano, nosotros los creyentes, con el hecho de que tengamos a Jesús, ese es un motivo que eso debería ser suficiente para nosotros. Porque hay gente allá en tinieblas que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no tiene esperanza. Nosotros deberíamos de estar contentos, hermanos, con lo que tenemos y no preocuparnos por lo que nos falta, porque la verdad, hermanos, en Cristo todo lo tenemos, amén. Y voy a leer este pasaje donde dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y dad gracias, hermano, en todo. Está diciendo en todo. No está diciendo dad gracias por algunas cosas que Dios te ha dado, por lo bueno que Dios ha sido o lo que Dios te ha dado bueno. No, hermanos, dice en todo, amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y sabe, hermano, cuando Pablo estaba allá en Hechos 16, ¿verdad? En la cárcel, Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo, hermanos, no se puso a llorar porque estaba en la cárcel. En esa condición que Pablo estaba, él no se puso a llorar. Estaba con Silas y los habían azotado, los habían golpeado. Pero dice que ellos, hermanos, ¿qué estaban haciendo mientras habían sido golpeados? Habían sido, habían sufrido, hermanos, por predicar la palabra. Alabado sea Cristo. Voy a leer solamente aquí en breve, ponga atención. Y esta palabra, hermanos, que yo le voy a leer, usted dirá, es que muchos dirán, es que estamos pasando prueba, estamos enfermos, yo entiendo, hermanos, es una prueba muy dura estar enfermo. Es muy difícil, es algo que es muy doloroso, hermanos, estar en una enfermedad. En una prueba también, no tener dinero, no tener escasez. Cuando uno tiene escasez, es muy duro. Pero como le digo, el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Y dice el verso 24. Dice 23, voy a leer. Y después que los hubieron herido de muchos, fíjese lo que dice. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Amén. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, para empezar, le voy a decir, Pablo no tenía un lugar donde dormir. Pablo dormía donde lo dejaban dormir, donde visitaba las iglesias. Pablo no tenía un lugar, no tenía una casa fija. Pablo padeció, sufrió, hermanos. Aquí en esta lectura dice que los azotaron. Amén. Dice, y después de que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel. Y al carcelero, dice, le mandaron al carcelero que los guardase con diligencia. Y dice que los llevó hasta lo más adentro. El cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Y bueno, hermano, aquí vemos cómo Pablo padeció, porque, ¿sabe por qué estoy leyendo esto? Porque aquí dice que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Y debemos ser agradecidos, hermanos. Debemos ser agradecidos. Cuando uno es agradecido a Dios, cuando uno agradece, ¿qué es lo que uno quiere hacer cuando está uno agradecido? Cuando te dan tus padres, cuando nuestros padres nos daban algo grande, hermanos. Nosotros estábamos bien agradecidos con nuestros padres y queríamos agradarlos. Queríamos ser obedientes, queríamos pues hacer lo mejor, ¿verdad? Para nuestros papás. Y hermano, una persona malagradecida, hermanos, pues se aleja de los padres. Dice, no me importa que me dio esto, pues es porque es mi papá y tiene que hacerlo porque es su deber alimentarme o darme. Y uno, así piensan algunos, dicen, no, porque él tiene que hacerlo porque eso es
Lo que Él le corresponde es eso. Pero hermanos, una persona que es agradecida siempre va a hacer lo mejor. Si es agradecida, va a agradar a aquel que le está ayudando, alabado sea Cristo. Y siempre va a ser agradecida, siempre. Pablo sufrió, hermanos, Job sufrió, muchos siervos de Dios pasaron pruebas, pasaron luchas, pero el Señor estaba allí con ellos, alabado sea el Señor. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver el verso 13. Dice así, voy a leer, amén. Gloria a Cristo. Si lo tienen ya, hermanos, dice así, capítulo 10, verso 13, dice. Voy a leer el 12 porque dice, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar, alabado sea Cristo. Miren, hermano, muchos de nosotros vemos este versículo, el 12, y decimos que tenemos que tener cuidado los que ya estamos firmes o creemos estar firmes. Y siempre nos pensamos, decimos, no, pues es por las tentaciones, pero también puede ser por una prueba que venga a nuestra vida. Si tú estás firme, cuando venga esa prueba, y no estoy hablando de una prueba cualquiera, una prueba grande, dice, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Mire, no caiga. Esto quiere decir, hermano, que si tú crees que estás firme, tienes que mirar que no caigas. Porque mire, mi hermano, nuestra mente, nuestro corazón, todo debe de ser para Dios. Cuando nuestra mente empieza a fallar algo, nuestro corazón también. A mucha gente, hermanos, cuando está una prueba, una lucha, empieza a pensar y a pensar. Y la mente, hermanos, empieza a cambiar tu pensamiento. Cuando Eva fue tentada por el diablo, hermanos, amén. Dice que Eva pues estaba oyendo por un lado, ella estaba oyendo al enemigo, y por otro lado, ella sabía que no debía ni siquiera dialogar con él. Entonces ella empezó a meterse en la plática, cuando de repente ella empezó a cambiar, su mente empezó a cambiar. Su mente empezó a cambiar. Y sabe, mi hermano, así nosotros nos dejamos llevar por la prueba, por la lucha, y nuestra mente empieza a cambiar poco a poco hasta que cedemos. Como Eva cedió y dijo, no, bueno, pues el enemigo le dijo, mira, no es malo comer. No es malo, pero ella ya le había dado un poquito de lugar. Su mente, hermanos, ya estaba débil. Por eso le digo, nosotros tenemos que estar firmes en cualquier circunstancia. Luego dice, no os ha tomado tentación sino humana. Una prueba humana, dice. Porque, ¿sabe, mi hermano? Lo que ya no tiene remedio es la muerte. Y aún la muerte, si el Señor quiere, puede levantar un muerto. Pero dice, no nos ha tomado prueba sino humana. Una prueba que es humana, que Dios la puede solventar. Dice, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. Y voy a leer Colosenses. Vaya Colosenses 3, 15 al 17. Es en breve porque ya estamos. Colosenses 3, 15 al 17. Gloria a Cristo. Y voy a leer, dice así, amén, capítulo 3 de Colosenses, y vamos a ver del 15 al 17, gloria a Cristo. Dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, alabado sea Cristo. Dice, la palabra de Dios habite o gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y dice el 16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Hermanos, y esto que estamos viendo aquí, decimos, cantando y alabando al Señor con himnos y canciones espirituales, decimos, pero ¿cómo en prueba, en lucha voy a hacerlo? Pablo, hermanos, Pablo estaba encerrado en una prisión y no se puso a llorar.
Pablo se puso a alabar a Dios. Amén. Pablo se puso a orar, se puso a buscar al Señor, estaba orando y cantando, ¿verdad? Con Silas. Y bueno, hermanos, ¿por qué leemos esto, hermanos? Porque dice que la paz de Dios siempre debe gobernar nuestros corazones, la paz de Dios. Si no hay paz en nosotros, cualquier cosa nos va a derribar, nos va a tumbar. Y dice, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. Si nuestro ánimo decae, hermanos, también decae nuestra fe. Cuando en los campos de concentración, hermanos, cuando tenían ahí a los judíos, esto es un hecho real, ¿verdad? Yo lo leí en un testimonio, hermanos, de unos hermanos que habían sobrevivido al holocausto, unos judíos. Y dice uno que estaban ahí los judíos, dice que muchos estaban muriendo, y iban muriendo poco a poco de hambre, hermano, porque no les daban de comer, no les daban agua, y se iban muriendo, muchos judíos estaban muriendo. Y dice que uno estaba ahí y estaba todo delgado, pero estaba vivo. Y cuando llegaron los americanos, el ejército de Estados Unidos llegó y liberó a esos a los pocos que encontraron con vida, y le preguntaron, oye, ¿y tú por qué no moriste? Dice, porque tú también pasaste lo mismo que los demás. Dice, ¿por qué sobreviviste? Dice, ¿por qué sobreviviste? Y le decía ese hombre, dice, mire, yo sobreviví porque yo quería vivir. Dice, yo quería tener una familia, yo quería tener un trabajo, yo quería tener unos hijos. Yo decía, yo tengo que salir de aquí y voy a buscar a Dios. También decía, voy a buscar a Dios, voy a tener mi familia, voy a tener mis hijos. Y dice, y los otros que les preguntaron también, hermano, otros que habían sobrevivido, y todos dijeron lo mismo. Todos, su mente estaba firme, su cuerpo estaba débil, pero ellos tenían propósitos para vivir, propósitos para existir. Pensaron en una familia, pensaron en sus hijos, su mente estaba centrada en el futuro, hermanos. Ellos no pensaban en la calamidad, ellos querían salir de ahí. Y salieron con vida porque su mentalidad era otra. Los otros, hermanos, ¿sabe qué? Y le preguntaron a uno, y los otros que estaban ahí, sus compañeros, ¿qué planes tenían? ¿Y sabe qué es lo que dijo, hermano? Dijo uno de ellos, dice, sus planes de ellos ya no tenían ni un plan. No tenían ni un propósito. Ellos ya se habían dado por vencidos. Entonces nuestra mente, nuestro corazón, hermano, debe de estar firme. Debemos de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, en el nombre de Jesús voy a tener esto, voy a tener aquello. Y en el nombre de Jesús, si tú lo pones en las manos de Dios y si lo haces de todo corazón, Dios te lo puede dar. Pero no debes darte por vencido, ¿verdad? Estos hombres murieron, dice, le preguntaron, y todos, dice, sí, todos ellos tenían ya, ellos estaban derrotados mentalmente, dijo uno de ellos, dice, pero yo no, dice, yo siempre pensé en salir y tener una familia, salir y hacer algo en la vida, tener un negocio, tener algo. Dice, yo siempre pensé que yo me esforcé hasta lo último, porque pensé, voy a esperar, tal vez alguien venga y nos rescate. Mire, mi hermano, con Dios, hermanos, Dios en cualquier momento puede venir y rescatarte. Dios puede bendecirte, Dios puede sanarte, Dios puede levantarte, pero necesitas esforzarte. Necesitamos ser agradecidos con el Señor, hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión, lo que estemos pasando, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Alabado sea Cristo. Voy a leer, hermanos, en Santiago 5, y vamos a ver del 10 al 11, Santiago capítulo 5, y versículo del 10 al 11, amén. Gloria a Dios. Dice así, voy a leer, hermanos, ya estamos casi terminando. Pero yo quería que usted, que yo, hermanos, supiéramos que Dios está con nosotros siempre, hermano, en las buenas, en las malas. El Señor está ahí, pero nuestro ánimo, nuestra fe tiene que estar firme, no tiene que estar débil. Tenemos que estar firmes y ser agradecidos en las buenas, en las malas. Dice así, del 9, 10 y 11, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén.
Dice, hermanos, no os quejéis unos a otros porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Amén, hermanos. Hermanos, yo siempre veo allá en Mateo 5 las bienaventuranzas. Vamos allá en breve, rápido. Mateo 5, 10, amén. Capítulo 5 y verso 10, alabado sea Cristo. Dice así, bienaventurados los que padecen persecución. Persecución, dice. Por causa, pero ¿cómo es posible que diga bienaventurados los que padecen? Oiga lo que dice, padecen persecución. ¿Cómo es posible que aquí diga esto, hermanos? ¿Tú sabes qué es una persecución? Cuando aquí se está refiriendo a la persecución que tuvieron los creyentes en el Nuevo Testamento, hermanos, y en el Antiguo Testamento también, que fueron perseguidos y fueron atormentados, algunos los mataron, casi a la mayoría los mataban, hermano. Toda la iglesia del Nuevo Testamento, cuando empezó, muchos fueron muertos. ¿Y cómo es que dice bienaventurados los que padecen persecución? Dice, por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que pueda ser bienaventurado alguien que sufre una persecución? Pero Dios, hermanos, sabe que nuestro galardón está allá en los cielos. Sabe que aunque padezcamos enfermedad, dolor, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Tristeza, angustia, dolor, enfermedad, peligro, cuchillo. Dice, antes, en todas estas cosas, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabe, hermano, ¿por qué es bienaventurado uno, hermano? Porque la verdad, hermano, nosotros, si padecemos, ¿verdad? Dios nos va a compensar. ¿Qué es lo que pasó con Job? Es lo que dice ahí en Santiago, hermanos. Es lo que nos está diciendo Santiago. Job sufrió, hermanos. Job padeció. Él pasó por algo. Una vez una hermana me dijo, hermanos, oye, dice, ¿y a poco uno puede soportar lo que pasó Job? Dice, a mí, dice, no, eso no se puede, eso no puede pasar, dice, porque si a mí me pasara eso, pues, híjole, le dice, a lo mejor yo renegaría, dice, a lo mejor le digo, mire, Dios conocía a Job. Dios no le va a dar una prueba a usted o a mí, porque a usted, como usted mismo lo dice, le digo, tal vez usted no la soporte, o tal vez yo, pero Dios sabe a quién le pone la prueba y a quién no. Pero una cosa sí les digo, le dije a la hermana, una hermana que vino aquí a esta iglesia, le digo, una cosa sí le digo, que Dios no le va a dar una prueba que usted no pueda soportar. Nunca Dios le va a dar una prueba. Usted, y no podemos excusarnos con Dios y decirle, Dios, ¿por qué a mí me diste esto? Mire, mi hermano, yo como le repito, y se lo dije a esa hermana, y se lo repito a la iglesia, a quien sea, le dije, Dios nunca le va a dar una prueba a uno que uno no pueda soportar. Dios conoce hasta dónde nosotros podemos llegar. Digo, a Job le dio esa prueba porque Job era santo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por eso le dio una gran prueba, pero Job la pasó, alabado sea Cristo. Pero a nosotros le dije, usted no se preocupe, que a usted no le va a pasar así. Y si usted le pasara eso, pues como dice usted, hasta renegaría, pero no le va a pasar eso, porque Dios no hace eso. Entonces, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. Y aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia, dice, por ejemplo, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Que veamos el ejemplo de los siervos de Dios, dice. Y dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice. Habéis oído la paciencia de Job. Dice, habéis oído la paciencia
de Job. Amén. ¿Qué es lo que tenía Job, hermanos? Usted dirá, no, es que le pasó esto, le pasó aquello. No, hermano, pero ¿sabe? Lo más duro que Job tuvo que soportar era cuando estaba ahí enfermo, hermano. Tenía una sarna, una enfermedad. Le rascaba todo el cuerpo, se estaba ahí rascando, hermano. Estaba sufriendo mucho Job. Estaba sufriendo mucho. Aparte que ya había perdido a sus hijos, a los hijos, había perdido su riqueza. Pues todo eso Job lo sobrellevó, pero estaba sufriendo Job, hermanos. Estaba sufriendo mucho, pero tenía paciencia, dice. ¿Y qué fue cuando Job dijo? Cuando perdió su familia, perdió todo, dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró, dice la Biblia, adoró. Por eso dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados. ¿Y por qué bienaventurados? Porque ¿qué pasó después? Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Amén, hermanos. La paciencia de Job, ¿qué pasó después, hermanos? Job, después el Señor le dio el doble, ¿verdad? De lo que el Señor, de lo que él tenía. ¿Cuánto le dio, hermanos? El doble, amén. Y esto no lo íbamos a ver, pero vamos allá a Job 42, amén. Capítulo 42. Alabado sea Cristo, amén. Job capítulo 42, amén. Gloria al Señor. Y en esta palabra, hermanos, nosotros, fíjese, nosotros siempre, y mi hermano, Dios, vemos el fin de Dios. A veces hemos pasado por pruebas, por luchas. Pero fíjese bien lo que dice, 42 verso 10, dice, y mudó Jehová la aflicción de Job. Dice, y mudó Jehová la aflicción de Job. Le quitó la aflicción, le quitó la enfermedad. Lo primero que le quitó la enfermedad, dice, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó, fíjese lo que dice, y aumentó al doble, dice, todas las cosas que habían sido de Job. Amén, hermanos. Todo lo que tenía Job se lo volvió a dar, todo se lo volvió a dar. Hace unos días, hermano, estaba viendo una persona que es un deportista, ¿verdad? Que fue muy famoso en el fútbol. Y esa persona, hermanos, porque las cosas pasan, no son eternas, a veces son etapas de la vida, ¿verdad? Y dice que tenía su compañero en ese equipo, eran compañeros en ese equipo. Y esto no es una historia, hermanos, que le estoy platicando, esto es un hecho real porque yo lo vi. Y yo conozco a esa persona, conozco ese equipo de fútbol de México, León, el equipo de León, el Gulli Peña se llama, y este hombre, hermanos, era el mejor deportista, el mejor futbolista, uno de los mejores de México. Pero su compadre, su compañero era muy amigo, se enfermó de su pie y tuvo que dejar el fútbol por un tiempo. Y este hombre, en esa etapa, hermanos, pues se empezó a desanimar, se deprimió, empezó a tomar el otro, el que estaba sano, por su compadre, según dice él. Dije, oh my God. Y dice que de ahí empezó a tomar y a tomar y a tomar. Bueno, hermanos, no le hago tan largo el asunto. Este hombre después se recuperó de su pie y volvió a jugar y todo volvió a la normalidad. Pero el otro sí quedó afectado. Solamente, fíjate, al otro no le había pasado nada, no tuvo una fractura, no tuvo nada. El otro nada más se deprimió por su compadre, que era su compadre del alma, decía él. Y empezó a tomar, y hasta la fecha siguió tomando y tomando y tomando. Y ya el otro se compuso, y el otro quedó en el vicio. Y empezó lo empezaron a juntar menos en los equipos, y empezó a perder, pues lo que él tenía, hermanos, que era un buen deportista. Empezó a perder poco a poco el movimiento, ya no era el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque esas cosas pasan. Pero este hombre se quedó con eso para toda su vida, hermanos. Le afectó para toda la vida. Al otro, como si nada, anda ahí jugando. Ahorita sigue, hasta en la selección lo llaman. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay cosas que pasan en tu vida, en mi vida, hermanos, que son pasajeras. Es una etapa dura. Pero ¿cómo vamos a reaccionar?
y peligro, hermanos, no nos vaya a afectar para toda la vida. Cierto, hay cosas malas que pasan a nuestro alrededor, hay cosas muy difíciles, pero mi hermano, usted póngase a pensar en esto. Fíjese cómo Job, Dios lo recompensó, le dio el doble de lo que él tenía. Y dice el 12, lo voy a leer: y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos tenía antes Job, hermanos? Hijos e hijas. Tenía los mismos. Esos no se los aumentó. ¿Y por qué no se los aumentó? Porque esos estaban allá esperando a Job. Ellos estaban en la presencia de Dios. Todo le dio del doble, menos los hijos. Eso le dio los mismos que tenía. Porque sabía. ¿Sabe por qué no le dio el doble? Porque Dios sabe. Usted y yo, si creemos en Dios de todo corazón, sabemos, hermano, que aunque dejes de ver a tu hijo, a tu hija, y si tu hijo o tu hija era cristiano, no lo has perdido, lo vas a volver a ver. Por eso Job dice que le dio todo, le dio el doble, menos los hijos y las hijas. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios es muy misericordioso, como dice ahí donde estaban leyendo, muy misericordioso. Para terminar, vamos a leer ya en Filipenses 3, 6, 8. Ya estamos terminando en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 6 al 8. Alabado sea Cristo. Y estamos terminando. Ponga atención, hermano. Dice así: gloria a Cristo. Filipenses 3, vamos a ver del 6 al 8. Dice así: alabado sea el Señor. Esta palabra, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, los que somos hijos de Dios, siempre, ¿verdad?, siempre tengamos presente, ¿verdad?, que Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Yo lo tengo aquí en Filipenses capítulo 3. Sí, no, parece que no es el versículo. Amén. Vamos a dejarlo pendiente. Este versículo no es el que tenía. Vamos a leer uno que tengo acá, ahí mismo donde estaban los hermanos, en Santiago. Ya estamos terminando, amén. Santiago, perdón, es el otro, no lo apuntamos bien, el versículo. Santiago, ahí donde estábamos, alabado sea Cristo, amén. Dice así, voy a leer, hermanos, dice: gloria al Señor, alabado sea Cristo, bendito sea su santo nombre. El 13 dice: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Muchos tenemos aflicción, hermanos, pruebas, luchas. Pero dice, hace una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No permitas que el enemigo, si tú oras y yo oro, hermano, no vamos a dejar que el enemigo, nuestra mente nos la empiece a cambiar, que nos deprima, que nos haga sentir menos. No, hermanos, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, amén. Pero aquí dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que, mi hermano, pues yo sé que las pruebas son duras, son difíciles. Estamos ciertamente, algunos tienen unas pruebas, algunos otras. Yo lo sé, pero tenemos que dar gracias a Dios siempre, mi hermano. Siempre. No le dé gusto al diablo. No diga: hoy ya Dios me abandonó, o ya estoy perdido. No, mi hermano, usted no está perdido ni por nada. El diablo sabe que usted creyó en Jesús y el diablo lo quiere desanimar, quiere hacerle sentir que usted no vale nada, pero el Señor está ahí, hermanos. El Señor está ahí en tu casa, el Señor está en todo lugar, pero el Señor está precisamente, hermanos, cuando Moisés fue al desierto, ahí estaba el Señor, en un desierto, amén. Cuando Elías, hermanos, andaba huyendo, Elías, hermanos, se fue a refugiar en una cueva, estaba afligido. Pero ahí, hermanos, el Señor le envió un ángel. El Señor le envió alimento y el Señor se manifestó a Elías. Yo no sé cómo estés ahora, si estás afligido, si estás triste, si estás deprimido. Pero yo sí sé que Dios ahí, en la soledad, y se lo digo de corazón, mi hermano, mi hermana, ahí en la soledad, ahí en la prueba, ahí cuando no hay nadie, absolutamente nadie contigo, porque Elías estaba solo Elías, hermano, y decía: basta ya, Jehová, que no soy mejor que mis padres, quítame mejor la vida, decía Elías. Estaba tan deprimido que decía: quítame mejor la vida, Señor.
Dice, porque he sentido un celo por la casa de Dios, por Jehová. Dice, pero no sentía un celo, estaba huyendo, hermano. Y decía, quítame la vida, le decía a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, ahí estaba el Señor, alabado sea Cristo, ahí estaba el Señor con Elías. Y le dijo, Elías, levántate, porque te resta camino. Come, dice, aliméntate, porque todavía te resta. No te vas a quedar aquí. Dice, come, aliméntate, bebe y come, porque te resta camino. Y te tengo algo que vas a hacer. Y Elías, como no queriendo, hermanos, salió de la cueva y se fue a cumplir la misión del Señor. Así usted, hermano, y se lo digo, Elías estaba solo, mi hermano. No había gente, no había nadie con él. Pero él, ahí estaba el Señor y le dijo, ve, que mucho camino te resta todavía, mucho tienes que hacer todavía. Y lo llevó, hermanos, todavía ungió a Elías, todavía hizo milagros, hermanos, en el nombre de Jehová. Vamos, hermanos, a dar gracias a Dios. Yo en este día le invito que siga orando, hermanos, por la iglesia. Ya pronto nos vamos a congregar toda la iglesia, ¿verdad? Vamos a estar unidos otra vez, hermanos. Por lo pronto, pues esfuércese, hermanos, agarre fuerzas del Señor, hermanos, póngase en las manos de Jesús, esfuércese y siga adelante. Ya estamos pasando esto, hermano, ya vamos a poder vernos todos como antes, amén. Por lo pronto esforcémonos cada día más, amén, dándole gracias siempre a Dios, dándole gracias a Dios por esto y por lo que venga, hermanos. Muchos no pasaron esta etapa, hermanos, esta prueba. Denle gracias a Dios que usted está bien, está sano, para la gloria de Dios, amén. Y los que no están sanos, pues póngase las manos de Dios para que Dios le dé la sanidad pronto. Alabado sea Cristo. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tenemos, Señor, por nuestros hijos, la familia, porque nuestros hijos no andan en el vicio, no andan en pandillas, y también si anduvieran, Señor, gracias te daríamos, Señor, porque son nuestros hijos, no los podemos echar fuera de la casa. Queremos que nuestros hijos, Señor, sean como sean, pero les amamos. Y en este día te damos gracias por todo. También tenemos unas peticiones para ti, Señor. Vamos a orar por la hermana Paulita, ¿verdad? Que todavía está en el hospital. Está pasando una prueba, una aflicción, pero el Señor está ahí. Amén. Oración también por la hermana Reina. Oración para Feli de Filomeno. Amén. Oración. Amén. Gloria a Dios. Y Noemí Sánchez pide oración por la hermana Enedina Perrucho, amén, Sánchez, ya que está en la ciudad de Minneapolis, donde están los disturbios, amén, los problemas que hay ahorita, ¿verdad? Por la muerte de este hombre. Dice, Loida Miranda pide oración por su sobrino Jairo Rivera, que está enfermo. Vamos a orar por estas peticiones, hermanos, y ponerlas en la mano de Dios, amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre eterno, bendice estas, tú sabes, Señor, están pasando mis hermanas pruebas, luchas, pero ellas no se han olvidado de ti. Ellos se han puesto en tus manos, Señor, han puesto su esperanza en ti, su confianza. Y yo creo, Padre Santo, que si ellas se aferran a ti, Señor, se agarran de tus promesas, de tu palabra, y tienen una fe firme, Señor, y segura, y confiados en tu palabra, en que tú eres un Dios misericordioso. Bendice también, Padre, a mis hermanos que están intercediendo por las peticiones, por las necesidades. Que no desmayemos, Señor, que no durmamos, que no nos confiemos, porque el diablo, un descuido en nuestra oración, y el enemigo puede destruirnos, puede hacer estragos en la iglesia. Padre, en tu nombre, Señor, te pido por mi hermana Paulita, Señor, en el nombre de Jesús, que la guardes, Señor, la protejas, Padre eterno. También mi hermana Reina, Señor, tú sabes, Padre, en el nombre de darle fortaleza a mi hermana también, en el nombre de Jesús. Mi hermana Feli de Filomeno también, y también nuestra hermana Noemí Sánchez, alabado sea Cristo. Bendice mi hermana, Padre. Mi hermana Nedina, que está en Minnesota, donde están los disturbios, bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermana Loida Miranda pide oración por su sobrino, Padre. En el nombre de Jesús, guárdalo, Padre. En el nombre de Jesús, está enfermo Jairo Rivera, guárdalo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Oh, bendito Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, tú puedes hacerlo, Señor.
Nosotros tenemos la esperanza, Señor, que tú, Señor, puedes limpiarnos, puedes sanarnos, puedes levantarnos, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. A ti sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza para siempre, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Alabado sea Cristo. Amén. Dios bendiga, hermanos, a todos. Y acuérdense, mañana también nuestro hermano Ángel Toledo estará, nuestro hermano pastor estará dando el mensaje a las 4. Pedimos a todos, hermanos, estén atentos, hermanos, a nuestro hermano mañana, a la palabra y a los mensajes o avisos que haya mañana también para la iglesia. Dios bendiga a todos, y si Dios quiere, mañana a las 4 estamos escuchando a la predicación. Amén. Dios les bendiga a todos.